A blessed evening to each of you. Una noche bendecida para cada uno de ustedes. I know that in times of this crisis, it's difficult to say blessings. Yo sé que en tiempos como este de crisis es difícil decir bendiciones, But remember, your blessing does not depend on circumstances. pero recuerda que tu bendición no depende de las circunstancias. You are blessed as a child of the living God. Como hijo del Dios viviente, tú eres bendecido. And in spite of the lockdown, in spite of shelter in place, A pesar del refugio en sitio y de las medidas, in spite of the trials, in spite of the difficulties, a pesar de las pruebas y de las dificultades, you are still blessed. continúas siendo bendecido. Not because pastor says so, but because God says so. No porque el pastor lo diga simplemente, es porque Dios lo dice. It is good to be with you again tonight. Es bueno estar con ustedes una vez más en esta noche. And I know you're home, hopefully trying your best to make the best of it. Yo sé que estás en casa tratando de hacerlo mejor en medio de todo. And I am doing the same. Al igual yo estoy haciendo lo mismo. Tonight, I want to share with you a message about being forsaken. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de ser abandonado. You know, last Sunday was Palm Sunday. El domingo pasado fue Domingo de Ramos. And many people came out with palms and were, shouting Hosanna in the highest. Es ese tiempo donde muchas personas salieron con palmeras, gritando Hosana en las alturas. But a few days later, Más unos días después, they're all shouting, crucify him. estaban gritando, crucifíquenlo. That hurts. Eso duele. It's amazing how people change. Es asombroso cómo las personas cambian. Have you ever felt forsaken? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? Like a child, Como maybe un, 3, maybe 4 years old, abandoned by the mother and father. como un niño de 3 o 4 años, abandonado por su padre o por su madre. That's hard. Eso es duro. I know several like that. Conozco a muchos así. That is very difficult. Es muy difícil. But then there's the boy who gives his life to Christ, Como este muchacho que entregó su vida a Cristo but then his family abandons him. y luego su familia lo abandonó. They even threatened to kill him. Aún trataron de matarlo. Wow. Or the oldest daughter, O la hija mayor, who after giving her life and heart to Jesus Christ, después de entregar su vida y corazón a Jesucristo, is kicked out of the house. fue lanzada, expulsada de la casa, Forsaken abandonada by family, by the very people that you love, that love. por la familia, por las personas que ella amaba. You know, that's a lot of pain. A lot of pain. Hay mucho, mucho dolor allí. I want to tell you about someone who was abandoned by his loving father. Quiero contarles de alguien el cual fue abandonado por su padre amado. Not because of what he did, No por algo que él mismo haya hecho, but because of you and me. sino por ti y por mí. So it was that cruel time when Jesus Christ was about to be crucified. Fue en ese tiempo cruel donde Jesucristo estaba a punto de ser crucificado. If you will, I want you to get your Bibles and turn with me to Matthew chapter 27. Si por favor puedes ir conmigo a Mateo
capítulo 27. And we just want to look at verses 45 through 54 tonight. Y esta noche vamos a ver los versículos 45 al 54. And I trust that you can get your Bibles and follow along as we walk through this together tonight. Confío que tengas tu Biblia y juntos caminemos por estos pasajes en esta noche. Matthew chapter 27. Mateo capítulo 27. I'm going to start reading from verse 45, and then Caesar will read it in Spanish for us as well, okay? Voy a leer a partir del versículo 45 y después César lo leerá en español. Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. The rest said, Let be. Let us see whether Elias will come to save him. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este, y al instante, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this evening. Padre, damos gracias por esta noche. We ask that you would guide us through your word this evening, Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra en esta noche, that your Holy Spirit would speak your truth to our hearts. que tu Espíritu Santo hable tu verdad a nuestro corazón. And we thank you for it. Por ello te agradecemos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Forsaken. Desamparado. Talk about Jesus Christ being forsaken. Aquí está hablando de Jesucristo siendo desamparado. You know, this week most people would call Holy Week. Esta semana es lo que se llama como la Semana Santa.
As you know, we have what we call Good Friday coming up this Friday, and then we have Easter Sunday. Como sabemos, viene lo que se conoce como el Viernes Santo y el domingo como Domingo de Pascua. It was that Friday morning, Fue ese viernes en la mañana. and it was early in the morning. Era muy temprano esa mañana. And Jesus Christ was taken from what we would call judgment hall to judgment hall. Y Jesús había sido tomado de juzgado en juzgado. From the high priest to Pilate, Desde el sumo sacerdote hasta Pilatos. to Herod, and then back to Pilate. De Herodes y luego enviado de regresos a Pilatos. Then cruelly punished, Luego cruelmente castigado. and then they took him to the cross. Y luego llevado a la cruz. He was tried and found innocent. Tratando de buscarlo en inocencia. But even then, he was Pero left sí, to be punished and crucified. iba a ser juzgado y castigado y crucificado. It was at 9 o'clock that morning Esa mañana eran las 9 de la mañana, that Jesus Christ was crucified on this cross. cuando Jesucristo fue crucificado en aquella cruz. This we find in the book of Mark, chapter 15, verse 25. Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 24, 25. So as we get back to Matthew chapter 27 and look at these verses we just read, Mirando los versículos de Mateo 27 que acabamos de leer, we see that from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. vemos que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, versículo 45. So we see he was crucified in the 3rd hour, which is 9 o'clock in the morning. Entonces vemos que fue crucificado a la hora tercera, la cual era a las 9 de la mañana. And then at the 6th hour, which is 12 noon, until 3 o'clock in the afternoon, there's darkness over the land. Y luego desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, hubo tinieblas, Darkness. oscuridad. Wow. That must have been something. Eso debió ser algo tremendo. You know, normally at 12 noon, the sun is high up there and it's bright daylight. Normalmente a las 12 del mediodía el sol está en su punto, brillando, resplandeciendo. As a matter of fact, today, if you looked at the sun from Aruba, you would see this halo around the sun. De hecho, si observaste el sol hoy aquí en Aruba, pudiste observar entonces ese halo que lo circundaba. Bright sun today. Un sol muy brillante. And yet, on that day, that Friday, there was darkness Aún all así, over the land of Israel. ese día sobre la tierra hubo oscuridad sobre toda la tierra. Wow. Why? ¿Por qué? What was that all about? ¿De qué se trataba todo eso? Well, the Jews would certainly remember some things about darkness. Los judíos sí podrían recordar algo ciertamente acerca de las tinieblas. They would probably remember the first Passover. Probablemente eran capaces de recordar la primera Pascua. If you remember, if we look at Exodus chapter 10 and Si 11, miramos Éxodo capítulo 10 y 11, when the 9th plague came over Egypt, cuando la novena plaga vino sobre Egipto, there was 3 days of darkness. hubo 3 días de tinieblas, de oscuridad. And then the last plague, which was the death of the firstborn son. Y luego de ello vino la última plaga, la cual fue la muerte de los primogénitos. Could it be Pudo ser that God was announcing the death of his firstborn son, his first beloved son, giving his life for the sins of the world?
Pudo ser que Dios estaba anunciando la muerte de su Hijo unigénito por nosotros, Could it por la be? humanidad. Darkness over the whole land. Tinieblas sobre toda la tierra. That I say is supernatural. Eso diría yo es algo sobrenatural. That is not normal. Eso no es algo normal. Now some would say, well, it was just an eclipse. Alguien puede decir, simplemente fue un eclipse, But no. It couldn't be an eclipse. mas no pudo ser un eclipse. Well, there's a Greek scholar named Lenski, Hay un erudito griego de nombre Lenski, and he argues that the Passover occurred at the time of the full moon. que la Pascua se llevó a cabo durante tiempos de luna llena And no eclipse would be possible with the full moon. y que no hubo posibilidad alguna de ningún eclipse estando ellos en luna llena. So this was something supernatural. Así que esto fue algo sobrenatural. God was sending a message to the world. Dios estaba enviando un mensaje al mundo. Darkness over all the land until 3 o'clock in the afternoon. Tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. And then we come to verse 46. Luego llegamos al versículo 46. And it tells us that about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Versículo 46. Jesus cried with a loud voice. Jesús clamó a gran voz. I mean, the people there could hear it. Es decir, las personas allí pudieron escucharlo. So what really was he saying? ¿Qué era entonces lo que realmente estaba diciendo? Matthew, who's writing this for us, gives us an explanation. Mateo, el cual escribe aquí, nos da una explicación. And you know what Jesus was saying there was in Aramaic. Lo que Jesús exclamó allí lo hizo en lengua aramea. Eli, Eli, Elí, Elí. my God, Mi Dios, why hast thou forsaken me? ¿por qué me has desamparado? You know, when you look at the Gospels, when Jesus would go to pray, he would talk to his Father. Cuando leemos en los evangelios y Jesús iba a orar, él hablaba con su Padre. He would talk to Abba Father. He would talk to his Father, God the Father. Él hablaba con Dios Padre, con su Abba Padre. But here, he doesn't call him Father. Mas aquí no lo llama Padre, He calls him God. lo llama Dios. Eli, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. You know, when you look at this verse, or this verb especially, forsaken, Cuando observamos en especial este verbo desamparado, desamparar, now that verb is what we call a compound word. este verbo es lo que conocemos como una palabra compuesta. If you say, well, we got two words there, so you have ekate, which has to do with behind or in behind. Tenemos la palabra yikatei, que es decir detrás. And then you have the word lipes, which has to do with being abandoned, being forsaken. Luego tenemos la palabra del griego lipes, que tiene que ver con ser desamparado, abandonado. So literally, that word there, forsaken, Así que literalmente esta palabra aquí, desamparado, has to do with being forsaken in the midst of danger. quiere decir literalmente haber sido abandonado, desamparado en medio del peligro. Leaving someone helpless in the midst of danger. Dejando a alguien sin ayuda en medio del peligro.
one scholar would say it is to desert someone in the midst of danger. Un erudito también dijo que es dejar a alguien, dejarlo allí desertado en medio del peligro. In other words, God had abandoned Jesus Christ in the midst of this pain and suffering. En otras palabras, Dios había abandonado a Jesús en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Wow. Wow. And Jesus Christ is calling out to God. Y Jesucristo está clamando a Dios. And his answer, his question is, why have you forsaken me? Y su pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tú me has desamparado? We see a similar cry of David in Psalm 22. En el Salmo 22 vemos un clamor muy parecido de parte de David. And Psalm 22 is one of those messianic psalms as well. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Now, this cry of Jesus Este clamor de Jesús is a cry, what I would call a cry from the human side of Jesus Christ. Ese clamor es lo que yo llamo un clamor desde el lado humano de Jesucristo. Now, Jesus is the God-man. Jesucristo es Dios hombre, He is fully God and fully man. completamente Dios, completamente hombre. But here, the human side is coming out very, very plainly. Aquí ese lado humano se deja ver muy claramente, Feeling abandoned, sintiendo el abandono, feeling the pain, sintiendo el dolor, being forsaken, siendo desamparado, separated from his own father. separado de su propio padre. A break, if you will, in that intimate relationship between God, his father, and himself. Una ruptura, si así lo quieres llamar, en la intimidad de Jesucristo y Dios Padre. Can you imagine ¿Pueden imaginarse eso? having intimate relationship with your father, and then all of a sudden, because of other people, that relationship is now disturbed or broken? Una relación llena de intimidad, una relación muy cercana y de repente, abruptamente rota. Wow. Now, Jesus Christ is on the cross. Jesucristo está en la cruz. And some commentators would say that it was during this time of darkness that Jesus became sin for us. Muchos comentaristas dicen que fue durante ese tiempo en la cruz donde Jesús se hizo pecado por nosotros. In other words, he took upon himself our sin. En otras palabras, Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado. But you've heard me say before, and I want to present to you, that he became sin for us in the Garden of Gethsemane. Ya se lo he dicho antes y estoy aquí para presentárselos y decirlo. Él se hizo pecado ya desde el jardín de Getsemaní. You remember when he was in the Garden of Gethsemane that Thursday evening, Recuerden que ese jueves en la noche, cuando él estaba allí en el jardín de Getsemaní, he prayed 3 times to God the Father. 3 ocasiones oró a Dios Padre. And eventually, there was absolute surrender and submission to God's will. Luego hubo una rendición, una sujeción absoluta a la voluntad de Dios. He said, not my will, but Jesús yours dijo- be done. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha. And you'll find that in each of the Gospels. Y lo encuentras en cada uno de los evangelios. In Mark chapter 14, Matthew chapter 26, and Luke chapter 20. Mark chapter 14, verse 36. En Marcos capítulo 14, versículo 36. 36. Matthew chapter 26, verse 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. And Luke chapter 22, verse 42.
Y Lucas capítulo 22, versículo 42. Luke chapter 23, sorry. Lucas capítulo 23. You find that in each of the Gospels, Encuentras esto en cada uno de los evangelios there is this account given to us y se nos relata esto a nosotros, that Jesus Christ surrendered que to the Jesús will of the Father. se rindió a la voluntad del Padre. Why hast thou forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? But then there is, not my will, but yours be done. Pero luego está que no se haga mi voluntad sino la tuya. And I believe that when Jesus surrendered his will to the Father's will, Y yo creo que cuando Jesús rindió su voluntad a la voluntad del Padre in the Garden of Gethsemane, en el jardín de Getsemaní, that's when all of our sin came upon him. fue en ese momento cuando todos nuestros pecados fueron sobre él, The sins of all mankind. los pecados de toda la raza humana. If you remember, the Bible would say to us in the book of Romans that the wages of sin is death. Recuerden que en el libro de Romanos se nos dice que la paga del pecado es la muerte. You see that in Romans chapter 3, verse 23, that all have sinned and fallen short of the glory of God. Lo encuentras también en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. And then in Romans 6:23, the wages of sin is death. Y luego en Romanos 6, 23, donde nos dice que la paga del pecado es la muerte. You see, sin has consequences. Si logras ver, el pecado tiene consecuencias. There is the punishment. Existe un castigo. There is chastisement or discipline. Existe una disciplina. And then there is separation from God. Existe una separación para con Dios. And Jesus Christ Y Jesucristo took all of that tomó todo eso from the Garden of Gethsemane onwards. desde el jardín de Getsemaní en adelante. You remember, they spat upon him. They were spitting in his face. Recuerden que escupieron su rostro. They gave him multiple lashes. Le dieron cantidad de latigazos. And then they mocked him and made fun of him. Lo puñetearon, se burlaron de él. Isaiah chapter 53 would tell us Isaías capítulo 53 nos dice that he was wounded for our transgressions, que él fue herido por nuestras transgresiones, that he was bruised for our iniquities. molido por nuestras iniquidades. Wow. That's what happened to Jesus Christ. Eso es lo que le pasó a Jesucristo. Not for his sin, but for our sin. No por sus propios pecados, no, fue por nuestros pecados. Imagine that. Imagínenlo. Being abandoned, being punished Siendo abandonado, castigado for the sins of others. por los pecados de otros. Wow. There's a beautiful verse in the book of Proverbs, chapter 13, verse 15. En el libro de Proverbios hay un versículo muy hermoso en el capítulo 13, Verse 15. versículo 15. Now look at that. I'm going to read that because this is a verse sometimes that we forget sometimes, you know. Es un versículo hermoso. Vamos a leerlo porque en ocasiones lo olvidamos. Proverbs chapter 13, verse 15. Proverbios capítulo 13, versículo 15. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. See, sin has consequences. Si ves, el pecado tiene consecuencias. It may not happen now, but it will happen. Quizás no sucedan ahora mismo, pero van a llegar. Jesus Christ took upon himself your sin and my sin and the sin of the world.
Jesucristo tomó sobre sí mismo tus pecados, mis pecados y los del mundo. He was innocent, Fue inocente, but he became sin for us. pero se hizo pecado por nosotros. The Apostle Paul, when he wrote to the church of Corinth, El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Corinto, and if you turn to 2 Corinthians chapter 5, en segunda de Corintios capítulo 5, and let us turn there and look at that. That's a beautiful verse as well. vamos allí un momento. Segunda de Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. versículo 21. Look at that verse. Observemos este versículo. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So Jesus Christ had no sin. Así que Jesucristo nunca tuvo pecado, But he took upon himself your sin, my sin, and the sins of the world. mas tomó sobre sí mismo tus pecados, los míos y los del mundo. And when he left Gethsemane with the soldiers and so on, Y cuando partió del jardín de Getsemaní con los soldados, the punishment began. el castigo empezó. And then the next morning, that Friday morning, they crucified him early at 9 o'clock. Y el siguiente día, el viernes, muy temprano en la mañana, fue crucificado a las 9. Because of your sins and mine. Por causa de tus pecados y los míos. What pain Qué gran dolor that he had to suffer because of you and because of me. que él tuvo que sufrir por ti y por mí. So when we go back to Matthew chapter 27, verse 46, Así que regresando a Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesus is on the cross, Jesús se encuentra en la cruz. and it's 3 o'clock in the afternoon, Son las 3 de la tarde. and Jesus cries out, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Versículo 46. Forsaken because of your sins and mine. Desamparado por tus pecados y los míos. All because of love. Todo por amor. Verse 47, some of them that stood there when they heard that said, this man is calling for Elias. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. The rest said, let it be. Let us see whether Elias will come to save him. Wow. So there they are making mockery of him again. Versículo 47 al 49. Aquí vemos cómo se están burlando de él. They thought he was calling for Elijah. Ellos pensaron que él estaba llamando a Elías, But he was not calling for Elijah. mas él no estaba llamando a Elías. He was calling on God. Estaba llamando, clamando a Dios. Look at verse 50. Observa el versículo 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Could it be Pudo haber sido that in verse 50, que en el versículo 50, he is crying out the very same words? él clamó las mismas palabras. Eli, Eli, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani. So you notice it tells us that he cried again with a loud voice. Noten que se nos dice que él clamó una vez más a gran voz.
forsaken. desamparado. You know, sometimes being forsaken is even harder than just the punishment itself. En ocasiones, sentirse desamparado es mucho más difícil que el propio castigo. And then we're told in verse 50, he yielded up the ghost, which means he died. En versículo 50 se nos dice que él entregó el espíritu, es decir, que falleció. As a matter of fact, Luke would tell us in his gospel De that hecho, Lucas nos dice en su evangelio before Jesus died, he said, "Into thy hands I commit my spirit." que Jesús antes de morir dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. John would tell us in his gospel, Igual nos dice en su evangelio, in John chapter 19, verse 30, en Juan 19, versículo 30, that Jesus said, "It is finished." que Jesús dijo, terminado está, Tetelestai. en tetelestai, It's a good Greek word, tetelestai. una palabra griega, tetelestai, consumado es. His work is finished. Su obra había sido terminada. His provision for salvation to everyone who believes is finished. La provisión de salvación para todos aquellos que creyesen había terminado. His provision for access to God the Father is finished. La provisión para tener acceso al Padre había terminado. All of it through Jesus Christ. Todo eso por Jesucristo. He had paid the sacrifice. Él pagó ese sacrificio. Abandoned, but yet for a purpose. Abandonado, pero aún así todo esto con un propósito. You know, no one took his life. Saben, nadie tomó su vida. He gave it up. Él la entregó. As a matter of fact, he laid down his life for his friends. De hecho, él dio su vida por sus amigos. What a friend. Qué amigo tan tremendo. When you think about this and you imagine Jesus going through all of that, Cuando tú ves esto y ves a Jesús atravesando por todas estas cosas, all of the punishment, todo ese castigo, the crucifixion, la crucifixión, all of that todo esto for sin. por el pecado. And yet some people will say, well, if I just do good, I will go to heaven. Y aún así, hay personas que dicen, bueno, si hago lo bueno, voy a ir al cielo. If that was the case, why did Jesus have to go through all that punishment anyway? Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que atravesar por todo ese castigo? Why would the Father have to go through that? ¿Por qué el Padre pasaría por todo ello? Jesus died for the sins of all mankind. Jesús murió por los pecados de toda la raza humana. And then we know from verse 51 that after he died, the veil of the temple was torn from top to bottom. And there was an earthquake. Verse 52 says the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after the resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Versículos 51, 52 y 53. So we see that the veil in the temple was torn in two. Vemos que el velo del templo se rasgó en dos. That veil that separated the most holy place from the holy place. Ese velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. This place, this veil that separated access or shut out access to the very presence of God for many people. Ese velo que estaba allí como una barrera
de acceso para las personas hacia Dios. And if you remember, once a year, the high priest would have to go into the Holy of Holies and seek forgiveness for all of the sins of the people. Y como podrán recordar, recuerden que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar a pedir perdón por los pecados del pueblo. And now the veil is torn. Y ahora el velo ya estaba roto. The way to God is open. El camino hacia Dios estaba abierto. No more need for a temple, no more need for the priests and for sacrifices. Ya no hay necesidad de templo, de sacrificios ni del sacerdote. Jesus Christ had conquered sin Jesucristo conquistó el pecado and had given man access through Jesus Christ. y dando al hombre acceso a través de él. Wow. Wow. And many saints, when Jesus rose from the dead, many saints appeared to many other people in those days. Y en aquellos días muchos santos que habían dormido aparecieron a muchas personas. And then we're told in verse 54 Y luego en el versículo 54 se nos dice that the centurion and the other people that were there watching saw the earthquake and those things. They feared greatly, saying, truly, this was the Son of God. versículo 54. So we see even the centurion Vemos que aún el centurión, making that confession of Jesus Christ and who he is. dio esa confesión de Jesucristo por lo que And yet the es. religious people didn't do that. Y ni siquiera los líderes religiosos hicieron eso. Wow. Jesus Christ, Son of God. Jesucristo, Hijo de Dios. Now you and I know that he is the only way. Tú y yo sabemos que Él es el único camino. He himself said he's the way, the truth, and the life. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So what do we learn from all of this evening? En esta noche, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Jesus was forsaken by God for you and for me. Jesús fue desamparado por Dios, por tu causa, por mi causa. And as a believer in Christ, Y como creyentes en Jesucristo, you will never be forsaken. tú nunca vas a ser desamparado. Now, with this crisis right now, we almost feel like we're forsaken. Con esta crisis que estamos viviendo, nos sentimos casi desamparados. We may be saying, God, where are you? Come on, God, what are you doing? Quizás lleguemos a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? But when we read Hebrews chapter 13, verse 5, Cuando leemos Hebreos, capítulo 13, versículo 5, the Bible tells us that he will never leave us nor forsake us. la Biblia dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. God the Father forsook his Son, Dios Padre desamparó a su Hijo, but he won't forsake you pero a ti nunca te abandonará, because the price has already been paid. porque el precio ya fue pago. Jesus died on that cross and paid the price for your sins and mine. Jesús murió en esa cruz pagando el precio por tu pecado y por el mío. And thank God he rose from the dead on the third day. Gracias a Dios que al tercer día resucitó de la muerte. I guess for those who are yet religious, Supongo que para aquellos que aún son muy religiosos, the question will be, what are you waiting for to put your faith in Jesus Christ? para ellos la pregunta sería, ¿qué estás esperando para poner tu fe en Jesucristo? See, some believe, well, I'm just going to do a few more good things and maybe my good will outweigh my bad and God will let me into heaven. Quizás unos dirán, bueno, voy a todavía hacer ciertas cosas buenas y quizás a través de ello Dios me permita llegar al cielo. No. Así no es. Jesus was forsaken for sin. Jesús fue desamparado por causa del pecado. He died for sin. Él murió por el pecado He was buried because of sin.
Él fue sepultado por causa del pecado And he rose again to give us victory over sin and death. y resucitó para darnos victoria sobre el pecado y la muerte. And as the Bible would say, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him would not perish, but have Como la Biblia nos everlasting life. dice en Juan 3 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A life Vida. forsaken. But remember, I mentioned to you, he was forsaken for a purpose. Recuerden que les dije que él fue desamparado con un propósito. Forsaken because he had taken upon himself our sin. Desamparado porque tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Jesus Christ, Jesucristo, Son of God, Hijo de Dios, God in the flesh, Dios en la carne, forsaken by God, desamparado por Dios, dying on the cross, muriendo en la cruz and giving us what we know today as the glorious resurrection of Jesus Christ. y dándonos lo que conocemos hoy en día como la gloriosa resurrección de Jesucristo. You know, I remember a story that Chuck Swindoll told many years ago. Recuerdo una historia que Charles Swindoll contó varios años atrás. He said he was at church and he had just finished preaching. Sé que estaba en la iglesia, había recién terminado de predicar. And his wife had gone home and she told him to make sure he brings the kids home. And Y su esposa se había adelantado a casa y le dijo a él que se acordara de llevar los niños de regreso al hogar. And so after he had greeted everybody, other people, you know, he eventually, you know, got the kids, all the kids got into the car and he drove home. Y después de que saludó a las personas, tomó a los niños, subieron al carro y los llevó a la casa. And so he got home and the kids got out of the car and went inside and the wife turns to him and says, "Where's our daughter, our little daughter?" Y cuando llegaron a la casa, pues los muchachos salieron del carro, entraron a la casa y cuando la esposa los vio, le preguntó, ¿y dónde está nuestra hija? And he was shocked. What? Y él She's quedó not here. impactado. ¿Cómo? So he had to turn around and go back. Así que le tocó girar y regresar. And when he got back to the church, there was this little daughter sitting on the steps. Y cuando llegó a la iglesia, estaba su pequeña hija sentada en las escaleras. You left me. You left me. Me dejaste, me dejaste. I want you to imagine God Puedes imaginarte a Dios forsaken his own son desamparando a su propio hijo because of your sin. por tu pecado. See, because God cannot stand sin. Sin cannot stand in the presence of God. Porque sabes que el pecado, o Dios no resiste el pecado delante de su presencia. Jesus Christ was forsaken for you and for me. Jesucristo fue desamparado por ti y por mí. Maybe it's time that you and I just draw closer to Christ. Quizás sea tiempo para que tú y yo nos acerquemos más a Jesucristo. As we recognize all that God did, Reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. for you, Por ti, for me, por mí, for every human being on this earth. por cada ser humano en esta tierra. Thank God Gracias a Dios that separation was just for a little while. que esa separación solo fue temporal, Because on the third day, Jesus rose from the dead. porque al tercer día Jesucristo resucitó And that relationship was renewed y esa relación fue renovada to the glory of God. para la gloria de Dios. Oh, thank God for Jesus. Gracias a Dios por Jesús. This is Holy Week.
Esto es Semana Santa. And as you think of what Jesus has done for you, Y mientras piensas en lo que Jesús ha hecho por ti, with a heart of gratitude, just say, "Thank you, Lord." con un corazón lleno de gratitud, simplemente dile, gracias, Señor. Thank you. Gracias. Tonight, we want to spend a few moments and pray for our government leaders. Esta noche vamos a pasar unos momentos orando por nuestros líderes de gobierno, We also want to pray for our medical professionals and so on. por todo el equipo de profesionales médicos. And we pray that we'll have a regain to normalcy, hopefully very soon. Y espero que podamos retornar a la normalidad muy pronto. Let us pray. Vamos a orar. Father, we want to thank you for this evening. Padre, queremos dar gracias por esta noche. There is so much happening around the world today. Actualmente hay muchas cosas aconteciendo en el mundo. And with this crisis of the coronavirus, Y con esta crisis, we're all at home, todos estamos en casa, shelter in place at home. con refugio en sitio. Help us to draw closer to you, O Father. Ayúdanos a acercarnos más a ti, oh Padre, and closer to our family members. acercando a nuestros miembros de familia. Father, we do want to pray for our government leaders. Padre, queremos orar por nuestros líderes de gobierno, We pray for our Prime Minister, Evelyn Weaver Cruz, por la primer ministra Evelyn Weaver Cruz, and for Danji Oduber, who is our Minister of Health, por Dangi Oduber, el ministro de Salubridad Pública, and all of those in authority in government, por todos aquellos que están en autoridad en nuestro gobierno, and even those on a task force involved with this virus and this crisis. y todos aquellos que están involucrados en la fuerza de tarea en medio de esta crisis. We also pray for the other government leaders around the world. También oramos por los otros líderes de gobierno alrededor del mundo. Give them wisdom, Father. Padre, dales sabiduría, Give them your protection, dales tu protección, and help them to make wise decisions to benefit your people. ayúdalos a tomar buenas decisiones para el beneficio de tu pueblo. Father, we also want to pray for all of the doctors, the nurses, and the medical professionals. Padre, también queremos orar por todos los doctores, por las enfermeras, por todo el equipo médico profesional. All of those working in the hospitals and the clinics and so on, the paramedics, all of them, Lord. Por todos aquellos que están trabajando en el hospital, en las clínicas, por el grupo de paramédicos, They are risking their lives for others. los cuales arriesgan sus vidas por otros. Protect them. Protégelos, Strengthen them, Lord. fortalécelos, Señor. Many of them are working 12-hour shifts and 16-hour shifts and so on. Help them. Muchos de ellos están trabajando turnos de 16, 12 horas. Fortalécelos, ayúdalos. Be their strength, O Father. Sé su fortaleza, Padre. Father, we pray also for those that have been affected by the virus. Oramos, Padre, por aquellos que han sido afectados por este virus. We have someone here in Aruba who is in critical condition in ICU. We pray for them. For that person. Oramos por esa persona que se encuentra en cuidados intensivos, en una condición muy crítica. Put your healing hand upon this person. Pon tu mano de sanidad sobre esta persona. And for the families that have lost loved ones, give them comfort as only you can. Y por esas familias que han sufrido pérdida de sus seres amados, sé tú su consuelo. Thank you Gracias for the protection that you continue to provide. por la protección que continúas brindando. We do want to continue to pray for those who are still vulnerable. Oramos por aquellos que siguen siendo vulnerables. I think of the many that may have had chemotherapy or radiation therapy. Por todos aquellos que están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Think of Nelson.
think of Jenny Ray and her operation, and como Nelson Mogeni en medio de sus procedimientos, I think of my sister Jeannie. mi hermana Ginny, I think of our daughter-in-law Robin, nuestra nuera Robin and many others. y muchos otros. Lord God, that you would protect them. Señor Dios, protégelos. Protect all the children, Lord, Protege todos los niños, Señor, and all of the adults as well, and those in the elderly homes and nursing homes. al igual que a los adultos y aquellos que están en los lugares para ancianos. And we look forward, oh Father, to getting back to normalcy when the time is right. Esperamos regresar a la normalidad cuando sea el tiempo correcto. Many have lost jobs. Many have lost their work and salaries. Muchos han perdido su trabajo, sus salarios. Many businesses have been shut down. Muchos negocios han cerrado. Give wisdom to the owners Dale sabiduría a los dueños and help them, oh God. y ayúdalos, oh Dios. Help us all. Ayúdanos a todos. We thank you for what you will do. We look forward to it. Te agradecemos por lo que vas a hacer y esperamos verlo. To you be glory, honor, and majesty. A ti sea la gloria, honor y majestad. Pray all this in Jesus' name. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to thank you for being part of this study tonight. Quiero darles gracias por haber sido parte del estudio de esta noche. And I'm going to be sending you a little outline on how you can do the Lord's Supper at home. Voy a enviarles algunas instrucciones de cómo pueden realizar la cena del Señor desde sus casas. And you will get that hopefully tonight or tomorrow evening. And look forward to meeting soon with all of you. Espero poder enviarles instrucciones a más tardar mañana y también espero reunirme pronto con todos ustedes. My wife and I look forward to being back with you as we congregate together to praise and worship the Lord our God. Mi esposa y yo también estamos a la expectativa, esperamos reunirnos para adorar al Señor Dios juntos. God bless all of you. Dios los bendiga a todos ustedes. Be safe Estén a salvo. and be obedient. Sean obedientes. God bless you. Dios los bendiga. Ciao.